alilaku lapalaykiywan willakanku manaku alitzakayla willakaykanku manaku winchila alilaku winchila ma wilapayamay kaykayankiku manaku allim kanan itzan alitzakayla lapalaykiywan alichisi rajmi tsakayla panami maya kuykanogaqa alichisi lapalaykiywan imanawllami kaykayanki alichisi willakanku manaku alichisi lapalaykiywan winchila alitzakayla willakanku manaku pele willakanmi kushiko Saura galaykushunna kay aruyninchitam alitzakayla lapalaykiywan alilla lapalaykiywan kushila galaykushun kay yachakuyninchita ma kanan hunaqa yachachikuqkuna yapay tinkuykanchik kay ñawpaq ayllu kashqanchu nikurpis ujel yarawilka ishkanwan tinkunakush kay yachakuyninchita shumaq rurananchipaq chawraqa kanan hunaqa kanan tsakayqa kanachisi noqanchik yachakushun imanawmi lapan yaskiykunata yaskishwan lapay tapukuykunata kutitishwan chay lapankunatami kanan hunaqa yachakushun chaypaqa lapaykita noqa manakushayki ima ruraykunatapis shumaqla rurarkushun ya ima manashqatapis kushila rurarkushun mana ali ruraptinchikqa mana aruptinchikqa manam yachakushunchu chaymi noqa lapaykita manakushayki kushila yachakushun ma lapanchik kaykanchik ma camaraykita ratarkachiyari imaniri pakakuyanki chaychu ma alilaku vamos a alim luz alim pele elvis alim kimsalan wakin ni alim pita kaykan SR wan alim inocente alim querid Israel Sofía alilaku lapalaykiywan Jeremías alitzakayla kushiko inocente alim alilam kayka no chayraqmi chamushqa champawmami kayka chaymi kamarta rikayta munayka champawmanta alim kushiko chawraqa puntataqa noqanchik yachakuyninta galaykunanchikpaqa imanawmi kashun kushila imanawmi kaykanoqa kushilaku manaku ari yachachikuqkuna chaynawmi kay yachakuymunqa allinanipa aywanqa piñash yaykamuptinchik ajash yaykamuptinchikqa mana allinanipa aywanqachu kay yachakuy ¿allí? Muy bien, ahora sí, vamos a hablar un poquito de castellano para todos. Muy buenas tardes. Yo estoy con buenas noches, acostumbrado a trabajar de noche. Bien, estimados colegas, tengan ustedes un saludo cordial de parte del Grupo Educativo Ñawpaq y también de la UGEL Yarawilca. En esta oportunidad hemos ido promocionando este curso de evaluación de lenguas originarias, pero en el dominio oral. Pero ustedes saben que las competencias en el castellano y el quechua, las tres se van movilizando, ¿no? En este caso se expresa oralmente, que sería el dominio oral, lee diversos tipos de texto y escribe diversos tipos de texto. Entonces todo ello nosotros tenemos que ir familiarizándonos para que el aprendizaje sea aún más significativo. No quiere decir que si solamente yo trabajo en este caso la parte de oral, voy a dejar de lado la parte de la escritura, porque nosotros tenemos que tener conocimiento, estimados colegas, de cómo son las grafías, cómo suenan cada una de las grafías, para poder nosotros resolver o responder con facilidad cada una de las preguntas que nos dan nuestros jurados. Hay muchos colegas nuevos de parte de ustedes, colegas nuevos, que no tienen conocimiento quizás todavía de la lengua originaria, pero bien, este curso también les podría ayudar para ir fortaleciéndonos cómo debemos ir respondiendo cada una de las preguntas. Bien, entonces ahora sí vamos a empezar, vamos a ir viendo también cómo vamos nuestros seguidores en YouTube. Mira, la sala se ha llenado en menos de un minuto, 100, ¿eh? Entonces eso es muy importante, ingresar de manera puntual, cosa que podamos recibir y a la vez interactuar. Bien, entonces vamos a iniciar, estimados colegas. Por aquí vamos a poner ya nuestra pantalla, pero antes vamos a leer sus saludos. A Lilacu Vila, Inocente, Sofía, Yolanda, Lilacu Silvano, Inés, Delia, Blanca, Sofía, Mit Edgar, a Lilacu Lapalaikiwa. Bien, ¿me están escuchando? Huyacancu, Shumac Huyacan, Alicuay, Ayubaycanchi.
Ali yachakuqleni, allimi. Alim, Kushiko. Awa, Muy bien. wiyakanmi. Entonces To. voy a Suman wiyakay. compartir mi presentación, ¿ya? Ahora, rikakanku manaku, rikakaykanku manaku. Rikakanku manaku. Rica cake. Ay, rikakan, ¿ya? Alim, alim. Ya. Hatun ya kurishku manaku. O ichiklaku kayka. Hatun ya kurish, ¿ya? Hatun ya kurish. Alim. Muy bien, entonces empecemos, estimados colegas, nuestro curso. Hoy ya pues ya de manera más específica vamos a ir, en este caso, dando a conocer los criterios de acuerdo a la rúbrica, ¿ya? Vamos a ir dando a conocer. Ya, muy bien, vamos a continuar entonces, ¿ya? Entonces les decía que vamos a ir conociendo criterio por criterio. ¿Cuántos criterios tenemos? 5 criterios, ¿ven? Entonces, ¿dónde está eso? Si nos damos cuenta, aquí vamos a tener 4 capacidades. Esto es nuestra rúbrica de evaluación oral. No se olviden, vamos a tener 4 capacidades. ¿Para cuántas sesiones está programado este curso? De manera sincrónica para 6 sesiones. En esta oportunidad ya vamos por la segunda sesión. La primera sesión lo hemos hecho de manera, en este caso, interactiva y de manera general. Esta primera sesión va a ir analizando ya, estimados colegas, capacidad por capacidad. Nos damos cuenta que tenemos 5 capacidades. Empecemos por la primera, ya dice, interactúa estratégicamente con el locutor. Luego tenemos, obtiene información del texto oral. Infiere e interpreta información. Adecúa y organiza y desarrolla ideas de forma coherente y cohesionada. Utiliza vocabulario pertinente para enfatizar o matizar significados según su situación comunicativa. Entonces, hoy, específicamente, ¿qué capacidad vamos a trabajar? La capacidad 1. Todos vamos a prestar atención con la capacidad 1, ¿ya? ¿En qué consiste esta capacidad 1? La capacidad 1 es que el evaluador debe interactuar estratégicamente con el interlocutor. ¿Quién sería en este caso el interlocutor? Sería tu evaluador, ¿ya? Un favorcito, ¿pueden dejar de hacer bulla? Por favor. ¿Ya? Muy bien, entonces como les mencionaba, tenemos que ir interactuando, ¿ya? ¿Con quién? Con nuestro evaluador. ¿Qué vamos a ir considerando aquí? Mira, aquí muchas veces, estimados colegas, nosotros cuando dialogamos con nuestro interlocutor, no lo hacemos de manera fluida. A veces interactuamos con dificultad. Cuando nos pone la situación, nosotros interactuamos mostrando mucha dificultad, ¿ya? ¿Y qué necesitamos? ¿Cómo dice tu jurado? Imaninkimi. Entonces, a veces necesitas que el jurado te repita o precise varias veces las preguntas. El jurado te va a precisar, te va a repetir, eso es normal, ¿ya? Pero lo que tú estás dándote cuenta, que en ese momento, cuando te repite la pregunta una y otra vez, o te aclara, ¿cuántos puntos te va a poner? Te va a poner solo un punto. ¿Ve? Entonces no es necesario que en esta capacidad que nosotros empecemos, estimados colegas, a pedir que nos repita. Esa repetición tenemos que guardar para las siguientes preguntas. No nos olvidemos. Entonces aquí debemos interactuar y estar atentos a lo que va a realizar la pregunta tu evaluador. Por ejemplo, ¿qué dice, no? ¿Cuándo te va a poner 2 puntos? Cuando tú dialogas con alguna dificultad, interactuando sobre situaciones o temas cotidianos y en ocasiones necesita alguna aclaración del interlocutor. Cuando tú requieres alguna aclaración del interlocutor, ¿cuántos puntos te va a poner? Te va a poner 2 puntos. Entonces, repito nuevamente, no es bueno, estimados colegas, que aquí ustedes piden
que se les aclare las preguntas. ¿Ya? Entonces vamos a ir respondiendo con facilidad. Recuerden, las preguntas de entrada no van, estimados colegas, para la puntuación. Alilaku, imanola tascaicanqui, imamijutiki. Esas preguntas no van para poder, en este caso, puntuar, sino son preguntas de calentamiento para ir socializando con el interlocutor. ¿Está bien? Tenemos que recordar eso. ¿Cuándo nos pone 3 puntos? ¿Cuándo nos va a poner 3 puntos? 3 puntos nos van a poner cuando nosotros dialogamos con facilidad. Mira, muchos de nosotros dialogamos con facilidad, de manera suficiente con su interlocutor, sobre situaciones o temas cotidianos. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿Maypitak shamuykanki? Te pones a pensar un poco, demoras un poco, pero sí se ve pues que estás respondiendo con facilidad. Entonces, ¿cuántos puntos vas a tener? Aquí vas a tener solamente 3 puntos, mira. Pese a que tú dialogas con facilidad, vas a tener solamente 3 puntos, ¿ya? Pero aquí, en esta capacidad, estimados colegas, nosotros no debemos quedarnos por nada del mundo con los 3 puntos. ¿Está bien? No debemos quedarnos por nada del mundo con los 3 puntos. ¿Qué tenemos que apuntar aquí? Los 4 puntos. ¿Y cuándo nos van a poner 4 puntos? ¿Cuándo nos van a poner 4 puntos? Cuando nosotros dialogamos con fluidez y espontaneidad. ¿Qué entendemos por espontaneidad? A ver, ¿qué decimos por espontaneidad? En este caso, estimados colegas, nosotros vamos a ir, por ejemplo, de acuerdo al protocolo te vienen algunas preguntas y en un momento el jurado te hace pues una repregunta y tú puedes en ese momento poner una respuesta, improvisar una respuesta, ¿ya? Y entonces a eso nosotros llamamos espontaneidad. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Entonces aquí en 3 puntos dialogamos con facilidad, pero aquí dialogamos con fluidez y espontaneidad. Mira, sobre temas o situaciones cotidianos. ¿Por qué muchas veces nosotros creemos que hablar quechua es súper sencillo? Porque siempre las preguntas que nos han hecho solamente han llegado posiblemente hasta esta capacidad. Y aquí sí, pues muchos de nosotros nos lucimos con nuestros evaluadores, respondemos con facilidad estas preguntas. Pero, ¿cuál es el caso, por ejemplo, de algunos colegas que están aprendiendo el quechua y no conocen, pues, situaciones o temas cotidianos o de situaciones del contexto andino? Por ejemplo, en un manual, ¿ya? En un protocolo de las interrogantes, en el año 2016 venía, por ejemplo, gan maipita mi shamuykanki. Por ahí el interlocutor te decía, ¿no? No ga shamuyka o vaspitami. Tsauraga, rima parkamay o huila parkamay, imanomi tsuklata ruranzi. Ahora, ¿qué hacía el colega, por ejemplo, que no tiene conocimiento pues de cómo se hace la choza? Entonces no va a poder dialogar con fluidez. Sí está preparado quizás para responder preguntas de índole de la actualidad a nivel nacional, a nivel mundial. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en este caso, si te preguntan acerca de costumbres ancestrales? Por eso, cuando te evalúan para tu constancia, ¿qué te piden? Nivel de dominio, dice, del quechua y conocimiento de la cultura local. Por eso es lo que te piden tu constancia. Pero, profesor, ¿cómo no voy a saber yo el conocimiento de la cultura local? Podemos decir muchos de nosotros. ¿Y dónde me voy a dar cuenta acerca de las preguntas de la cultura local? ¿Dónde nos damos cuenta, estimados colegas? Nos damos cuenta en estas preguntas, pues. ¿Por qué? Porque te dice situaciones o temas cotidianos. Situaciones o temas cotidianos. Situaciones o temas
cotidianos. ¿Qué dice por aquí? Situaciones o temas cotidianos. Si se dan cuenta, las preguntas están enmarcadas en las cosas de la cultura local y a la vez en situaciones o temas cotidianos. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, ma, imata mi yachayuasi kichogam ruranki, huila parca maitzaita. Cuando te dice eso, ¿qué estás diciendo tú? Ah, situación cotidiana. Pero si te dice, ma, warmiashi pita rimarkuy. Ah, ¿qué cosa es warmiashi? Ima mi warmiashi. ¿Qué entienden ustedes por warmiashi? ¿Qué entienden? Imaraj. Pedida de mano. Ah, pedida de mano. Por ejemplo, esa práctica social, esa situación, en estos tiempos ya se está perdiendo. Ya se está perdiendo. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿ya? Yo les pregunto a ustedes, un docente que no conoce esa situación, ¿podrá responder, podrá dialogar con fluidez y espontaneidad en este caso? Manani. No va a poder, maestro. Claro, Son mira, costumbres ancestrales. claro, pese que la pregunta es sencilla, pese que la pregunta es sencilla, no va a poder responder. Por eso es necesario conocer la cultura local. Si yo, por ejemplo, te digo, ma, imanomi yupanataygam yachatzinki, ¿qué te estoy preguntando? De un tema cotidiano. ¿Cómo enseñas tú la matemática? ¿Y qué va a pasar si el profesor es de comunicación? ¿Qué va a responder ahí? ¿Podrá decir eso? Posiblemente, pero mira, cuando tú pides que te aclare o te cambie de pregunta, ¿a qué punto llegas? ¿Llegas a 4? No. No llegas a Dos, 4. tres. ¿A cuánto llegas? ¿A cuánto llegas? 1 a 2. 2. ¿Uno o dos? Uno, ¿Uno uno. o dos? ¿Por qué dice? Porque dialoga con dificultad. Obviamente, si tú no conoces el tema, vas a dialogar con dificultad. Pero si conoces el tema, vas a llegar a 3 o a 4. ¿Dónde está aquí la trampa? ¿Dónde está la trampa? La situación o tema cotidiano. Ahí está la trampa. Pese que tú conoces, ahora yo les voy a ir poniendo las preguntas para que ustedes primero me envíen en audio su respuesta. Y esa respuesta tenemos que ir procesándole también en escritura. Por eso les decía, nosotros este curso, por más que se trate solamente de oralidad, tenemos que ir centrándonos para ir dándonos cuenta cómo estamos hablando y cómo debemos de escribir. Eso tenemos que ir haciendo. ¿Les parece? Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda, estimados colegas? Hola. Pregunta, duda. Kanku Manaku. ¿Todo va bien? Hola, hola. Maestro Lenny, buenas tardes. Ahí a ver, un ejemplo de situaciones o temas cotidianos para, a lo menos para chamulear, como se podría decir, a ver. Ya, esa chamuleada lo vamos a hacer ahorita en la práctica, ¿ya? Solamente las preguntas respecto a lo que se trata la rúbrica de evaluación. Ya, respecto a esto, todo lo que viene después vamos a explicar paso a paso. Les vamos a poner los temas, las preguntas, para que nosotros empecemos a responder. ¿Está bien? Allí, Comanaco. Allí, mi hacha Allí, chico. allí, muy bien. Entonces, ¿hay preguntas respecto a esta rúbrica, a esta escala de valoración de los desempeños? ¿Hay o no hay? Can Comanaco. Profesor Lenin, una pregunta. Adelante, Buenas tardes, Sofía. colega. Profesor Lenin, si yo le digo cuando me pregunta un texto, me lee el jurado, entonces yo le puedo decir que me cambie el tema. No, pero aquí Sería todavía, exacto, ¿cómo Sofía, aquí todavía no estamos en la lectura. Aquí todavía no entramos a la lectura. Aquí simplemente estamos
en las preguntas sobre situaciones o temas cotidianos. ¿Ve? La Interactúa. capacidad interactúa. Aquí recién estamos ahí. No vamos a obtener, no vamos a inferir todavía información, sino aquí solamente vamos a interactuar estratégicamente con el interlocutor. Pero ¿cómo vamos a interactuar? Dialogando con fluidez y Diálogo espontaneidad. entre- ¿Sobre qué? Sobre situaciones o temas cotidianos. Si queremos llegar a 3 puntos, dialogando con facilidad. Es que tú no lo puedes decir aquí cuando tú estás interactuando con tu evaluador. Tú no puedes decir, no, cámbiame la pregunta. Si tú dices, cámbiame la pregunta, ¿a dónde vas a llegar? ¿Cuánto de punto? 1. ¿Ve? En este 1. caso llegarías a 1. ¿Por qué? Porque tú vas a dialogar con dificultad. Ma, chay tapuku ita tikrar katsimo, chay tamana mi musiatsu. Chay no niptika, maiman mi chanki. Huklacho ali. Huklacho. Entonces, eso no es la idea. La idea es que nosotros lleguemos a los 4 puntos. A ver, ¿qué tan difícil son esas preguntas de situaciones o temas cotidianos? Avanzamos, ¿ya? Hasta aquí todo claro, estimados colegas. ¿Estamos yendo bien? Tantiacán, Kumanaku, pregúntenme, ya, por chico. favor. Au. ¿Ya? Au, Siempre Tantiacán, pregunten. Allí, muy bien. Maestro, una pregunta. Sí, adelante, por favor, Judith. Buenas tardes. Lo que quiero saber es, maestro, ¿a cuántos puntos es lo que va a valer esta rúbrica o lo que está presentando? Anteriormente ha valido hasta 50 puntos, creo, en el anterior examen, y ahora no sé hasta cuánto será No, nunca o valía qué sería. 50. Nunca valía Lo 50. anterior, ¿no ves que, por ejemplo, para tener, por ejemplo, básico te dice que tener de 20 a 25, creo. Ya, mira, Judith. Ya, Medio, algo a ver, así. vamos, ya, listo, Judith, ya te entendí la pregunta, ¿ya? Pero, el año pasado, la evaluación oral se ha calificado hasta 20. El escrito es lo que ha variado su puntuación. Y No, este año, profesor, yo, disculpas, Judith, cuando yo Judith, di mi examen el año pasado, Judith, a ver, respira, por favor. Esa respuesta no es verdad. ¿Por qué? Porque el que él te habla es equipo técnico local desde el 2016. Y entonces voy viendo cómo va evolucionando estas preguntas, las rúbricas, las preguntas que te hacen, todo eso lo voy viendo. Si el año pasado tu evaluación hubiese sido a 50, les hubiésemos comunicado la rúbrica. En este caso, la rúbrica está hasta 20, ¿ya? En este caso. Entonces, no nos compliquemos la vida, ¿ya? Esto, por ejemplo, estos puntajes que tú estás viendo, 4, 4, 4, esos tienen sus subpuntajes. Por eso es que tú has llegado posiblemente hasta 30, no hasta 50. Entonces, por ejemplo, todos teníamos fe que decíamos, ¿no? A ver, ¿a cuánto he llegado? Has llegado a 14, ya está básico. Has llegado a 16, ya estoy intermedio. Y cuando llegó el momento, ¿qué ha pasado? Ese 16 recién era básico, ¿correcto? ¿Sí o no? ¿Era sí o no, Judith? Claro, se ha ido modificando sí, los maestro, puntajes. sí, Claro, sí. entonces, ¿por Sí. qué? Porque estos Ajá. puntajes se han ido dando de ese modo. Si la rúbrica cambia, yo les voy a comunicar, pues. Por el momento, esto es lo que han compartido el ministerio. En su curso anterior, mira, si ustedes se dan cuenta, esto, a ver, voy a borrarlo, ¿ya? Voy a borrarlo aquí, para que nos demos cuenta. Esto es la captura del curso anterior. A ver, un ratito, para cerciorarnos muy bien, ¿ya? Excelente por su pregunta. Tenemos que quedar muy bien cómo ha sido la pregunta del año pasado. Mira, el ministerio en este presente año ha puesto pues ya como rúbrica estos ejemplos. ¿Dónde está? Un ratito, por favor.
un ratito, ¿ya? No sé dónde lo tengo, lo que he ido compartiendo. Ya, aquí está. Por ejemplo, estimados colegas, esto es la lámina que el ministerio ha capacitado. ¿Ve? Aquí estaba. ¿Ve? Nos vamos dando cuenta los criterios que se van subdividiendo de lo que nosotros vamos haciendo. ¿Ve? Aquí no se puede ver el resultado final porque todo lo que he compartido es pantalla nada más, pura capturas. Entonces, si te das cuenta de lo que yo te voy mencionando, se van a ir disgregando todavía. Por eso te decía, esta capacidad que ustedes están viendo aquí, esto se va a disgregar, interactúa con el interlocutor. Ah, profesor, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dialogar con fluidez y espontaneidad, interactuando con su interlocutor sobre situaciones o temas cotidianos. Eso lo he explicado. Ah, muy bien. Cuando hacemos eso, ¿qué vamos a tener aquí? Estimado colega, te vas a ir dando cuenta, mira, ve. Interactúa estratégicamente con el interlocutor. ¿Qué te dice? Dialoga con mucha fluidez y claridad sobre situaciones o temas variados, utilizando expresiones pertinentes o interactuando de manera sostenida con su interlocutor. ¿Dice lo mismo o no dice lo mismo? Dice lo mismo, pero con diferente expresión. Entonces, nuestro trabajo de hoy es solamente este criterio. Criterio interactúa estratégicamente con su interlocutor. En este caso, ¿cuántos puntos está llegando? A 5 puntos. A partir de mañana, del próximo lunes, vamos a ir sacando el obtiene, el infiere, el reflexiona. Estos vamos a ir trabajando con estos tres criterios, pero que responde a qué capacidad. Responde a la capacidad de leer. Si se dan cuenta aquí, eso lo vamos a ir especificando en esta lámina. ¿Ve? ¿Qué dice? Obtiene información, infiere e interpreta información, y aquí nos faltaría el reflexión. Entonces, eso vamos a ir avanzando ya en las siguientes sesiones. ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Se entendió? Aliku Manaku. Muy bien. Excelente, ¿ya? Entonces, no se preocupe, vamos a ir paso a paso. Ya no se desespere. ¿A cuánto vamos a llegar? A ver, 5, 10, 15, 20, 25, 30 puntos. Eso es el puntaje final, al igual que del año pasado. ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. Entonces, ahora sí, vayamos por las preguntas que nosotros vamos a ir recibiendo, ¿ya? Por las preguntas que vamos a ir recibiendo. Esta capacidad, este bloque, estimados colegas, ¿para cuántos minutos es? ¿Cuántos minutos tenemos que interactuar con nuestro interlocutor? ¿Cuántos minutos? 2 minutos. 2 minutos. Fíjese, ¿ya? Aquí tenemos ¿Y si que es mucho mejor? Interactuar 2 minutos, por favor, ¿ya? 2 minutos. En este criterio tenemos que explayarnos 2 minutos. Pero esta pregunta que ustedes están viendo, Imanoya Takaikanki, Aliyaku, Imatahutiki, estas preguntas no tienen puntuación. ¿Por qué no tienen puntuación? ¿Por qué no tienen puntuación? A ver. Solamente la parte de la presentación, algo así. Exacto. Para romper Es un saludo. el hielo. Excelente. Para romper el hielo. No se olviden. Para eso es esta pregunta. ¿Ya? Para eso es esta pregunta. ¿Está bien? Allí Kumanaku. ¿Ya? Ya, muy bien, pero ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí? Muchas veces, nosotros, estimados colegas, no vamos a responder con facilidad o nos vamos a empezar a trabar aquí. Eso no debe pasar. Entonces, usted, estimado colega, que es nuevo, que recién va a dar por primera vez, cuando te dice Imanoye Takaikanki, ya vaya memorizándote esa pregunta para que tú cuando vayas ya sepas qué te va a preguntar. Cuando dice Imanoye Takaikanki, ¿cómo vas a responder?
Ali yaku taita, ali yami kaika, kushi kushi lam kaiman shamuiko. Eso tienes que hacer tu respuesta. Cuando te dice ali yaku, ¿ve? Cuando te dice ali yaku, ¿qué vas a decir cuando te dice ali yaku? Ima tamininki. Ima tamininki. Ali yami kaika, taita tupuko. No se vale responder ali yami. Mana alimi. No. Siempre interactúa. A la pregunta tú siempre respóndelo con alegría, con un entusiasmo positivo. Haz así, ¿ah? Ali yaku, ali yami. Imanol yata kaikanki. Kushi kushi la mi kaika taita. Kaiman tupuko iman shamor. Kushi kushi la mi kaika. Imata jutiki. Imata shutiki. Contesta. ¿Qué vas a decir? Ah, noga pashutega Lenin Ramos Cornem. ¿Eh? Respondes así. Pero cuando tú dices, Imata shutiki, Lenin Ramos, muy seco, ¿sí o no? Muy seco. Entonces, para evitar eso, tienes que ir diciendo, noga pashutega Lenin Ramos Cornem. Allí kumanaku. Listo. Estas preguntas, te las grábate por favor, ¿ya? Estas preguntas sí o sí, ya te tienes que ir grabando. ¿Allí? Ahora sí, vayamos a donde nos van a evaluar, ¿ya? Ahora sí, vamos a ir donde nos van a evaluar. Esta es la primera pregunta, el primer caso, ¿ya? Este es el primer caso. Y nosotros, estimados colegas, tenemos que responder con facilidad. A veces los jurados te evalúan o te preguntan todo en bloque y algunos te van a ir preguntando uno por uno. Entonces tú tienes que tener aquí la capacidad de responder y sobre todo la capacidad de retener las preguntas. No te olvides, siempre tus dedos tienen que servirte, siempre, siempre, siempre. Siempre usa tus dedos, estimado colega. Cuando te dice, mira, Wamra kaptiki. Imatataq manchaq kanki? Imanotaq chay manchaypita qishpirqayki? Imanirtaq wakin wamrakuna manchakuyan? Willaparamay. Como les decía, a veces los jurados acostumbran a preguntarte en grupo estas tres preguntas. Y a veces algunos jurados te responden o te preguntan uno por uno. Esto sería una situación, ¿sí o no? O un aspecto cotidiano. ¿Qué dice? Situación. Claro, es una situación. Ya, a ver. Wamrat kaptiki. Imatataq manchaq kanki. Imanotaq chay manchaypita qishpirqayki. Imanirtaq wakin wamrakuna manchakuyan. Muy bien, vamos a darles a ustedes, les vamos a dar, a ver, ¿cuántos minutos? Les vamos a dar 2 minutos para que escriban su respuesta. ¿Y dónde lo van a publicar? En este Menti, ¿ya? En este Menti. Entonces, los voy a compartir en este momento. Voy a compartir el enlace en el chat para que ustedes, estimados colegas, puedan, en este caso, responder las preguntas. A ver, vamos. ¿Dónde está el chat? Respondan las preguntas. Ya, a ver, ¿qué le podemos decir? Todos ingresen a esta parte del chat y aquí, si se dan cuenta, hay un más. Ya, aquí hay un más. ¿Ven acá? ¿Ven aquí el más? La parte inferior, aquí abajito. Rikakan kumanak. Kaicho. Ah, wow, Ya, ahí hagan clic ingresando ya a su enlace. Hagan clic y respondan sus preguntas. Ahí vamos a ir ayudándonos, incluso qué grafías sí corresponden o cómo debe ir respondiéndose. ¿Allí? Aquí está ya la flecha, aquí ven. Hagan clic en esa flecha, ¿ya? Muy bien, ya están escribiendo 6. A ver, ¿qué podemos responder?
¿Ya? Los que tienen dominio del Vocaro, ingresan a Vocaro, ahí les mando el enlace. Ahí pueden ir grabando su audio. Y luego eso lo podemos ir escribiendo también. ¿Ya? También voy a poner esto en la sala del chat para que podamos ir respondiendo, estimados colegas. Ya, ahí nos grabamos y el enlace lo ponemos en el Padlet. ¿Ya? A ver. Vamos escribiendo, ¿ya? Yo voy a poner como ejemplo, ¿qué va a hacer? Hago más, les dije, ¿no? Hago más. ¿Y qué me aparece? Aquí me aparece, ¿ves? What you responder, hey, ¿qué te está diciendo? Responde aquí, por favor. Entonces vas a responder, ñoga, wamra capte, ¿ve? Capte. Ya no les voy a dar más razones. Entonces pones eso y pones publicar. Y cuando dices eso, aquí ya te viene tu respuesta. Profesor, quiero editarlo. Ya, muy bien, vienes aquí y pones editar nada más. Ya, ahí va a aparecer rapidito y empiezas a escribir nuevamente. Ya, vamos por favor escribiendo. Un par de minutos para hacer ese trabajo, ¿ya? Nos apuramos, por favor. Ya, a ver, vamos. Primera respuesta dice, Noga wamra kapte tukutami manchakushga. Ah, muy bien, interesante. Aquí tenemos material para ir, en este caso, ya argumentando la respuesta. A ver, pongan por lo menos a qué tenían miedo, ¿ya? Muy bien, excelente. Ukushta, Valerio Ukushta Shimantakurga. Allí. Cuando ustedes van produciendo, van a ir mejorando también su escritura. Así que por favor, todos participemos. Tratemos de participar. 2 minutos, por favor, para avanzar y luego ya les explicamos cómo deben responder, ¿ya?
Allí, apuray ahí. Vamos a ir revisando con todos ustedes los que han presentado. Vamos a ir revisando para que ustedes se vayan dando cuenta en dónde tenemos que ir mejorando, ¿ya? Dónde tenemos que ir mejorando, ¿está bien? Así que vamos poniendo nuestra parte. Si no ponen, no van a poder mejorar, pues, estimados colegas. Así que practicamos, ¿ya? A ver, 6:15 como máximo debemos terminar esta pregunta de escribir. A ver, vamos, apura ella. Todavía tenemos más colegas que están escribiendo, por eso estoy haciendo un alto. Ya ves, muy bien. Listo, comenzamos, ¿ya? Vamos a comenzar. Atentos, ¿ah? Atentos. ¿Por dónde empezamos? A ver. Obviamente del primer comentario. ¿Dónde está aquí el primer comentario? Por ejemplo, Mikercito, de ley, ¿no? Ya, muy bien. Dice, ñoka wamra kapte tukutami manchakohka. ¿Qué nos está diciendo Miker? Que él tenía miedo, ¿a quién? A la lechuza. Ya identificó. Ve. Imatatag manchaskanki. Ahora, para la segunda pregunta dice, Imanotag tsay manchaypita geshpirgaiki. ¿Qué nos estará diciendo ahí? Imanopatag tsay manchaypita geshpirgaiki. Imatam nikamanchi. ¿Cómo? ¿Cómo se escapa del miedo? Muy bien. Literalmente diría eso, ¿no? ¿Cómo has escapado de ese miedo? Pero lo que te mencionaría aquí es cómo afrontaste ese miedo. Entonces, ¿cómo tú has dejado de tener miedo a la lechuza? Eso te está diciendo. Entonces aquí podría decir Mikercito podría decir, Taita, huk hunakmi, mama, tukuta tzarej, tzarir kurga, nogata aptatsimash, noga aptar kuptega, kuy ay lapaj pishguno mikakush, itzanga hatun karay. Ni kurpis noga tsay dapuinta, ala pahatun kapten manchakurga ragmi chay mi mama yatachimarga kayga manami imana kushun tipis chay imanirta manchanki kayga kuyayllapaq uywami chay nirmi nogataga mama chay tukuta manchakuyta geshpichimarga. ¿Cómo vas analizando esa pregunta? ¿Qué más te dice? Imanirta wakin wamrakuna manchakuyan. Tú has visto que muchos niños tienen miedo, ¿verdad? Imanirta ari taita tupuko chayga manchanaypaqmi ari chay tukuga noga neman lapan mamankunata nogata no rurashmashqanta chay no ruranman. Chay hapuyga ni pi wamrapis manchakunmanchu. Nirkurpis neman lapan wamrakunata chay tukuta manchaychu. Chayga kuyakuq uywami. Kushi la chaywan noganchi arukushu. Maypapis chaywan puñukushu. Pero profe, otro argumento más, por ejemplo, ¿con qué los relacionan? ¿Con qué los relacionan a la lechuza? Con la muerte, ¿verdad? Los relacionan con la muerte. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos miedo. Mira, una forma de interactuar de inmediato con su docente, con su evaluador. A ver, vamos a ver, ¿qué le diríamos a Valerio de su respuesta? Ñoga wamra kapte mancha kura ukushta algun wagapti. Alguta wagapti. ¿Qué nos está diciendo? Que él, cuando era niño, ¿a qué tenía miedo? Tenía miedo al ratón. Y también cuando ladraba el perro. Pregunta, estimado colega. ¿En la escritura estará correcto? ¿Qué tenemos que mejorar ahí en Valerio? Imanora, imamán raktikratishwan. A ver, ¿cómo tendría que haber mejorado aquí su escritura, Valerio? ¿Se dirá noga? ¿Se dice noga? Sí. ¿Pero qué se escribe?
¿Ah? ¿Qué se Ñuga, escribe? ñuga. Ah, se escribe Ñuga. ñoga. Ñuga. Ñoga. Yeah. ¿Ya? Se escribe ñoga. Entonces, ¿qué va a decir? Ñoga, mira, recuerden, ¿ah? Ñoga. Wamra capté, hasta ahí está bien, mira, ve. Recuerdan, sujeto, objeto, verbo. ¿Cuál es el verbo aquí? ¿Cuál es el verbo? Capté, pues, de verbo ser o estar. Cuando era niño, tiempo pasado, ve. Ahora, cuando digo manzakura ukushta, ¿cuál es el verbo ahí? ¿Cuál es el verbo? ¿Ukush o manzakurga? Manzakurga, Claro, ese manzakurga tiene que ir al final. Entonces, ¿qué vas a decir? Ukushta manzakurga. En algunos lugares dicen manzakura. ¿Está bien? Algo wagaptimpis. Ah, algo wagaptimpis. Maestro Lenin, ahí no iría la A alargada. ¿Dónde? Manzacurga o Manzacurga. Ah, claro, aquí sí, manzakurga. Excelente, sí, gracias. Porque está haciendo referencia a primera persona. Muy bien, gracias Jeremías. Y enviamos. Eso sería su corrección para el caso de Valerio. Bien. Ahora, ¿cuál sería su respuesta? Su respuesta. Imanota pita geshpirgaiki. ¿Cómo has escapado de ese susto? ¿Cómo has afrontado ese miedo? ¿Cómo sería ahí la respuesta? Imanora. Imanora kashka. Ah, una higa, ñoga, alguta manami ashmakushgatu, manami watakushgatu. Chaymi, wakin runakunapa, algun, wagaptin noga allapa manzakurga. Nikurmi, taita huk hunakga, ichiklla algumayuata apamushga. Wayeman, chaywanmi, noga, winashga. Chay algoga chunka watayakmi kawayash. Chay algowan may papis noga aywashga. Manchakushga pita, chay algo wagaptin, noga paga chay no la mikakush. Ni manchakushga napisto. ¿Ve? Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás argumentando, ¿ve? Entonces, ¿qué recomendación dirías aquí? La segunda pregunta, ¿qué dice acá? Imanirta waki wamrakuna manchakuyan. Entonces, ¿por qué otros niños tienen miedo? Por ejemplo, al ratón, al perro. ¿Por qué tendrán miedo? Ah, mana pikinwan kawakuptin ari. Ukushtaga manchan, punuy kaptiki, umayki papis hapaypa purikun. Wish wagaptin, tsay minoga pues manchako tsay ukushta. Tsay hapuycha wamrakuna pues manchakuyan, ¿ve? Vas a decir eso. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Vamos bien? Ahí koyaikanchi manako. Ya, muy bien. Ñoga wamra kapte manchakurga algutami. Ah, ¿cuál sería el verbo? ¿Cuál sería el verbo aquí? ¿Cuál sería el verbo? Manchakurga. Claro, manchakurga. Entonces, ¿qué dirías? Ñoga wamra, mira, wamra. Eso ya no voy a wamra. Capté, ¿ve? Capté. ¿Qué dices? Algutami. ¿Qué cosa? Manchakurga. Kurga. Con la vocal alargada. ¿Qué más dice? Hukpunmi kimsa algu kanir ushaykamarga. Rumiwanmi geshpirga. Ah, por eso va su miedo, ¿no? Wamra ya capté. Wamra ya capté. Hukpunmi, hukhunakmi, hukpunchaumi sería. Kimsa algu ushaykamash. Kanir ushaykamash. Ñogaga rumilawan hitarkur geshpirga. Entonces vamos a corregir solamente esto aquí, ¿ya? Huk punchaumi. Kimsa algu, ¿ve? Kimsa algu. Recuerda el verbo al final, ¿ya?
Ushaykamarga. Ushaykamarga. Acá sí no va vocal alargada, porque no estás haciendo referencia a ti, sino estás hablando del perro. ¿Ya? Rumiwanmi geshpirga. Entonces aquí, por ejemplo, esa conjunción i no debe estar presente ahí. ¿Ya? No debe estar presente esa conjunción i, porque esa es una conjunción del castellano. ¿Cuál es nuestra conjunción del quechua? Puede ser wan, puede ser pis. ¿Ya? Nikur, o también puedes utilizar en este caso un conector. Nikur, Rumi Wan Yami, Geshpirga. Acá sí va con la vocal alargada, porque estás haciendo referencia a ti. ¿Está bien? ¿Allí? Allí ku manaku. Allí ku kaikanti manaku. Ahora, lo que van a hacer es ustedes van a ir tocando, al igual que yo he hecho, van a tocar cualquiera de las lecturas de su colega. Van a hacer clic en más y vamos a corregir, ¿ya? Vamos a corregir lo que han dicho. Yo lo voy a ir corrigiendo de manera oral y ustedes, para que mejoren su escritura, lo van corrigiendo en el Padlet. ¿Allí? Muy bien, aquí dice, por ejemplo, Schiller, ¿de quién será? Ñoga wambra kaptega mancharga. Mira, ¿qué ha utilizado aquí? ¿Qué ha utilizado aquí? Ha utilizado la G. ¿Eso es válido o no? No. No, muy bien. ¿Con quién se trabaja? Se trabaja con la Q. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué vas a decir, ve? Ñoga. Estoy escribiendo nuevamente. Ñoga wambra kaptega en primera persona, ve. Kaptega mancharga piña algo canimarganta. ¿Cuál es aquí el verbo? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo ahí? Morder. Canimarganta, profesor. Canimarganta. Canir. Entre canimarganta y mancharga, ¿cuál de los dos iría al final? Mancharga. Claro. Entonces, ¿qué vas a decir? Ñoga wambra kaptega huk piñas algo. ¿Qué cosa es piñas? ¿Qué es piñas? Piñas algo. Bravo. Canimarga. Canimarga. Chaymi ñoja manchakushga. Chakushga. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Chaymi ñoga manchakushga. Esto sí, con la vocal alargada. Y hacemos enter. ¿Se dan cuenta? Un ratito, por favor. Señorita. Hola, señorita. Ya, a ver, ¿cómo vamos? Aliko Iwaikanchi Manaku. Aliko Iwaikanchi, ¿vamos bien o no vamos bien? A ver, tienen que decirme algo. Ya, muy bien, muy bien. Listo, a ver. Por ejemplo, uno que ha puesto su nombre, ya todos han puesto nombres anónimos. Aquí, por ejemplo, Olinda ya. Dice, ñoga wambra kapte, allapa mi manchakurga atohtami. Aquí, por ejemplo, ¿dónde iría el verbo? Después de atoj, pues, ya, después de atoj, dice, ñoga wambra, capté, separado, allapa mi, atojta, manchakuruga, atojta, nada más, ya, porque ya has puesto el allapa mi acabe, ya has puesto mi, no puedes repetir mi en todo lado, entonces, allapa mi, atojta, manchakuruga, ushakupa, wamankunata, mi kuptin,
Chaimi, taita algún kunawan debe ser atochta kanichej. Acá, por ejemplo, kanichej. ¿Con qué sería? Con la I, kanichej. Pese que pronuncia con E. Chaipita ñoga ricard taitata, vocal alargada, taitata, porque estás haciendo referencia a mi papá, manami manzakurgatsu. Mira, está dando una respuesta ya más completo, linda. Entonces, ¿cómo debería haber sido, linda? Mira, todos, ¿ya? Todos. Ñoga, wamra capte, ¿ven? Wamra capte, ¿qué cosa? Allá, atochta, allá pa manzakurga, ¿ve? Atochta, allapa, manzakurga, o manchakurga, que también es lo mismo, ¿ya? Manchakurga. Muy bien, ¿qué más te dice? Ushakupa wamankunata mikuptin. Ah, muy bien. Ushakunata será, ¿no? Ushakunata. En este caso dice ushakunata. Ushakunapa wawanta, dice maestro. Ah, Ushakunapa wawanta. wawanta. Ah, yo te escribía. Muy bien. Ushakunapa, entonces sería wawanta, wawankunata mikuptin. Ah, usha. Pero ahí dice ushakunapa. Entonces está haciendo referencia a sus ovejas, ¿no? Usha, kunapa, wawanta, wawanta. Recuerden, no se dice wawam, sino se dice wawan. El sufijo es na. Esto en la escritura vamos a ir mejorando, ¿ya? Wawanta mikupti. Maestro Lenin, si ahí da simplemente Mayuakunata Mikuptin, ya puede. Podría igual ser, puede funcionar. podría ser. Pero cuando tú dices Mayuakunata estás haciendo referencia a uno solo, ¿no? En este caso te está especificando, te está mencionando como para ganar tiempo. Está haciendo muy bien, sí, está haciendo muy bien. Usha kunapa wawanta mikuptin. O Mayuakunata mikuptin. O Mayuakunata mikuptin. También podría ser. Pero está yendo muy bien, ¿ya? Saimi, taita, algún kunawan. A ver, Olinda. Consulta, ¿ya? ¿Estás considerando solo al sufijo ku como pluralizador? Porque ya son 2 veces, ¿no? Que vamos encontrando ku nada más. Entonces, el pluralizador de los sustantivos, estimados colegas, ¿quién es? El sufijo kuna, no el sufijo ku, el sufijo kuna, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Chaimi, ¿ve? Chaimi, taita, está diciendo por eso mi papá, atochta, alguwan kanichej, ajá, atochta, ¿ve? Atochta, alguwan kanichej. ¿Está bien? Atochta kanichej. ¿Qué más? Chaypita noga rikar taitata manami manchakurganatsu. Chaypita, ajá, chaypita taitata rikar mananami manchakurgatsu. Mananami manchakurgatsu. ¿Sa? En algo falta la W. Manchakurgatsu. Taitata rikar mananami manchakurgatsu. ¿Sí? ¿Me decías? En algo. Alguwan. En lugar de W le he puesto la E, ¿no? Ah, muy bien, gracias. Ñoga wamra capté atochta allapa manchakurga. Vocal alargada. ¿Ya? Usha kunapa wawanta mikuptin. Chaymi taita atochta allguwan kanichej. Chaypita taitata rikar mananami manchakurganatsu. Manchakurganatsu sería, ¿no? Ya no tenía miedo. Bien, eso sería la traducción en este caso de Olinda. Bien, a ver, por aquí tenemos un grandazo. A ver, ¿qué dice ya? Ñoga wamrakar, ya no está diciendo capté, sino está haciendo referencia yo cuando era niño, ¿no? Chogyastami manchakurga. Imara chogyas. Imami chogyas. Sapo. Sapo, ¿no? ¿Cómo se le conoce también al sapo? ¿Cómo se le conoce a Rachak también, ¿ya? Chogyastami manchakurga. Pero chogyas es sapo tierno, creo, ¿o claro, no? el más pequeño, ¿no? El más pequeño, sí. Cuando especificamos hace referencia al más pequeño. Ya dice,
Chay manchaypita geshpishka hukuti ture chogyasta charirkur aptachimarkan. Ah, muy bien, mira el verbo al final, excelente. Chaymi mana imatapis ruramarkanku. Ah, por eso no me ha hecho nada. Ve. Ñawinkuna kuyaylapaq kargan. Chaypita chayman chaypita geshpishka. Wamrakuna. Ajá, ¿es wan o wam? ¿Qué dice el público? Imami, ¿es con la M o con la N? M. Wamrakuna. Chogyasta manchakun pachasapa kaptin. Shimin hatun kaptin. Wagaptinpis shumaq manchakachimanchi. Chaymi wamrakuna manchakuya. Muy bien. ¿De quién ha sido? Excelente, ya, excelente. Muy bien. Entonces, una respuesta que sí ya podría convencer a tu jurado. De paso, estamos escribiendo de manera muy correcta. Ahora vayamos uno que tiene mayor debilidad. ¿Ya? A ver, ¿dónde está? De Ferrer Timoteo ya chico, tiene ¿Dónde mucho está? de empezar recién. Maichota Kaikan. Tienen que poner su nombre. Por ejemplo, de mí sale acá Lenin Ramos, ¿ve? Ustedes también cuando empiezan a escribir, tienen que poner su nombre. Por eso sale así con Words, Artis, Coco, así por eso ha salido. Ya, a ver. ¿Dónde está? Por aquí había visto uno con bastante debilidad que podemos ir mejorando. Por lo demás estamos yendo bien, ¿ah? Estamos yendo bien. Ya, acá por ejemplo, en Careful Jare, aquí solamente es error de la G, ¿ya? Error de la G. 2 veces, ¿ve? 2 veces se repite la G. A ver, en algunos lugares, el sufijo eshga hace referencia al tiempo pasado. En algunos lugares, el sufijo enga hace referencia al tiempo pasado. Y en otros lugares, el sufijo enga, erga, también hace referencia al tiempo pasado. ¿Ve? Eso es lo que estamos viendo aquí. Manchakurga pachkatami. Pero no te olvides, verbo al final, siempre chicos y chicas, estimados colegas. Verbo al final, no se olviden, verbo al final. ¿Estamos bien? ¿Ya? Ya, muy bien. Ahora ustedes van a centrarse en su respuesta y van a poner primero el verbo al final. Por ejemplo, aquí ya dice, Noka wamra kamti mashaku ukushta, debería haber dicho, ¿no? A ver, ¿cuántas vocales utilizamos nosotros para la escritura en el quechua? ¿Cuántas vocales? Y Kimsa. 3 vocales breves y 3 vocales alargadas. No se olviden. Alargada. A, I, U. En suma serían 6 vocales. No se olviden, En suma serían 6 vocales. 3 breves y 3 alargadas. Entonces, ¿cómo debería haber dicho aquí? Por ejemplo, aquí debería haber mencionado ñoga, porque no existe la O. Ñoga. Wambra nuevamente, ¿ve? Capte, ¿ve? Capte. Ukushta. Recuerden ya, Ukushta Manchakurga. Profe, ¿y cómo podría haber sido su respuesta? ¿Cómo podría haber dicho en este caso ya, cuando tiene miedo al ratón? A ver, ¿cómo podrían explicar cómo han salido de ese miedo? Porque siempre hemos tenido miedo a algo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Hemos tenido miedo a algo algún día o nada? El mío, el sapo es mi terror, profesor. El sapo. ¿Y cómo ha salido pues de ese miedo? Eso nos tienes que ir contando. De miedo ya cuando uno va creciendo, ¿no? Ya te va, o sea, me di cuenta de que el sapo no te hace nada, pero si le veo de un momento a otro, hasta en la foto, en algún video, como que mi cuerpo se me escarapela así de mayor, No, ¿será que cuando yo era niña me mandaban a cegar alfalfa y encontraba sapos ahí y mi abuelita se asustaba y yo también me asustaba, pues, ¿no? Y por eso le tengo miedo más que a la culebra, más que a cualquier animal. Es mi fobia el sapo. Muy bien. Yo sé que muchos, ¿no?
Ya que creo que ya tienen somos fobia. dos, Febe, creo que ya somos dos, porque yo personalmente también tengo bastante miedo al sapo. Y hasta ahora sigo teniendo miedo. Sé que no nos hace nada, ¿no? Pero tu cuerpo se escarapelo, me da miedo, tengo Eso, lo que miedo. estás diciendo, ahora lo vamos a traducir al quechua, ¿ya? Noga, wamra capte, allapa, rachakta manchakurka. Tsay rachaka, rukuyarkupte noga nishga, tsayga imatami ruramanga. Tsay uyu alami, ñawimps kuyapaylapami. Ni karpis, noga pasaypa manchako. Tsaytaga noga manami mancha, ukushtapis manami manchatu. ¿Cómo se dice la culebra? A ver, ayúdame por favor. ¿Cómo se dice culebra? ¿Cómo se dice la culebra? Hay una palabra que se me escapó. Shulash no, ¿no? Shulash es lagartija. Ni shulash tapis manchatu. Tsay rachakta imano. Arash no es lagartijo, profesor. Arash. Arash también. Shulash, arash también. Rachak sería sapo. A ver, ¿cómo sería la culebra? Imanora Kanman. Mira, cuando estamos pasando con una sola pregunta, ¿ya? Pero está bien para ir mejorando. Ni tzaitapis no manchar gushkato. Amaro. Ahí está, Amaru. Muy bien. Ni Amaru tapis manchakurgats. Pero en ese momento, mira, no les vaya a pasar lo que me ha pasado en este momento a mí. Si tú, por ejemplo, quieres decir culebra, no vas a estar diciendo, pues, ay, mano, no, simplemente torea con las palabras que tú sabes. Ni ukush-tapis, ni shulash-tapis, ni amaru-tapis, manchakurgatu. Pasa ahí, parrachak-tami manchako. Kanan hunaq-kunaqa mananami manchatu. Awilawan, noga puripte, tsay rachakga, tsay gewata achupte, yuriparkamar. Tsay hapuycha kanan yaqpis mancha, y tsanga kanan walkallalnami mancha. Mira. Entonces, todo lo que nos ha dicho Febe, hemos ido traduciéndolo al castellano. Secreto. Busquen las palabras que para ustedes sean más sencillas, las más fáciles de ubicar. ¿Está bien? Allí Kumanaku, preguntas, dudas hasta aquí, por favor. Kanku, Allí Kanchi. Muy bien. Allí Kanchi Manaku. Allí. Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, ¿ya? Una consulta. Sí, adelante, por favor. Buenas noches. Quería preguntarle acerca de antes, estaba corrigiendo la escritura, en este caso en primera persona, noga. Ajá. Pero en otros veo también con ñ. ¿Cuál es lo correcto? Lo correcto es con ñ. Con ñ. Sí, si ustedes se dan cuenta. Por ejemplo, está revisando un diccionario, pero ahí encuentro las dos. No, en el diccionario del ministerio están solamente con ñ, porque esa es la escritura estandarizada. En algunos diccionarios, por ejemplo, miren, aquí yo tengo un diccionario que un colega mío me ha venido a ofrecer. Y le dije, pues desde el título está mal tu diccionario. Entonces, ¿cuál es nuestra fuente confiable? Es lo que produce el ministerio. Yo siempre les voy a solicitar, si ustedes quieren indagar un poquito más, siempre nuestra fuente va a ser el ministerio, ¿ya? Eso es lo que les recomiendo, siempre, ¿ya? Porque los demás están pues como postura nada más. Es como, por ejemplo, ¿no? Ustedes han visto algún diccionario del castellano que propone alguna persona. Pregunto, ¿no? ¿Qué propone el diccionario? ¿Las imprentas implementarán los diccionarios posturas personales? No, ¿verdad? Sino el que en este caso implementa es la Real Academia de la Lengua Española. Al igual que ello, el Ministerio de Educación ha publicado pues un diccionario, el manual de escritura del quechua central. ¿Para qué? Para ir alineándonos a cómo se debe escribir y a cómo o qué palabras debemos ir implementando dentro del proceso de estandarización. ¿Ya? Eso sería mi respuesta, estimado colega. Elvira, adelante, por favor. Bien, gracias. Profesor, buenas noches. Profesores, estudiantes, todos. Bueno, mi pregunta es, profesor,
ese diccionario, por si acaso, ¿usted tienes para que nos vendas? No, yo lo que les proporciono es todo en digital y ustedes pueden imprimirlo, ¿ya? Siempre yo proporciono todo digital. En los grupos que están suscritos, los que están unidos en el grupo, van a tener todo ese privilegio, pues, de todos los materiales que compran. Esto también, por ejemplo, lo voy a compartir en en PDF, y les voy a enviar para que puedan ir mejorando, ¿ya? Así que no se preocupen, todo lo que vamos haciendo aquí se va Un favor, compartiendo para que vayan profesor. mejorando. Y, profesor, disculpe, para suscripción hay todavía el cupo, profesor. Un poquito hemos tardado en eso. Este curso es gratuito, estimados colegas, así que no se preocupen, es gratuito el curso y al final voy a compartir el código QR para que puedan unirse al grupo, ¿ya? Ya, gracias, profesor. Entonces, un favor nos facilitas, profesor, para Listo. un poco para ir mejorando en los días libres, para ir ahí investigando, Ya, profesor. excelente, está bien, muy bien, muy bien. Ah, Bien, gracias, profesor. ahora vayamos por la siguiente pregunta, ¿ya? Ahora vayamos por la siguiente Maestro pregunta. Lenin, Sí. la duda. Adelante, adelante. La escritura, es cierto que usted menciona, la escritura pues es para quechua central ya está estandarizada, de acuerdo al habla antiguo, ¿no? Es que eso está claro. Y ahora, si nosotros vamos al examen oral, como nosotros ya de acá de la zona de Yarhuilca nos expresamos con la O, con la E, ello no baja puntajes, eso normal nos podemos expresar de acuerdo mm, a nuestro zona, o que es la variación lingüística de Alto Marañón. No, maestro Lenin. Ya, mire, nunca, por nunca, la oralidad se va a estandarizar. Eso ténganlo por seguro. Correcto, maestro. ¿Ya? Hola, mi hermano. No se va a poder estandarizar. ¿Ve? ¿Quiénes hablan así? Los de República Dominicana. Pero ¿cómo es su escritura? ¿Cómo es su escritura? ¿Se han dado cuenta? ¿Cómo es su escritura? Es universal. ¿Sí o no? ¿Ve? ¿De dónde viene? De la Real Academia de la Lengua Española. Lo mismo sucede en el quechua. Por ejemplo, en este caso, Jeremías, él es de Aparicio Pomares. Él, por ejemplo, dice Suku. Y yo digo Tsuku. Pese que estamos cruzando el río nada más, el Marañón, ellos mencionan Tsuku y yo digo, perdón, Suku y yo digo Tsuku. Ahora, por ejemplo, cuando decimos Noganzi, yo digo Noganzi y él dice Noganzi. En la evaluación, estimados colegas, en la evaluación oral, nosotros nos podemos expresar como nosotros hablamos dentro de nuestro contexto. Eso no va a cambiar. Hay que tener en cuenta, ¿ya? Eso no va a cambiar. ¿Está bien? Lo que sí vamos a tener en cuenta, la estandarización, es en la escritura. Si nosotros volvemos aquí, por favor, mira, ve. Yo, ¿en qué momento he leído ñuqa wamra kapti atohta allapa manchakurga? ¿Cómo digo yo? Noga wamra kapti atohta allapa manchakurga. Uyshakunapa wawanta mikuptin saymi taytapa atoh alguwan kanichej saypita tayta rikar manami mansakurgatsu. ¿Qué he hecho? Me estoy expresando de acuerdo a mi contexto. ¿Eso es válido? Sí es válido. ¿Está bien? Sí es válido. Entonces no se preocupen, ustedes exprésense de acuerdo a su contexto para que ustedes puedan obtener el puntaje más elevado. Entonces no se va a estandarizar la oralidad. ¿Está bien? Muy bien, entonces vayamos ahora con la siguiente pregunta. Esta es la siguiente pregunta, ¿ya? Computadora ikiwan imaykatapis rurankiku imakunataq computadora wan rurayta yachanki imaraq kanman computadora mana kaptin. A ver, vamos a responder la pregunta con el mismo procedimiento. Vamos a responder la pregunta con el mismo procedimiento. ¿Ya? Vamos, por favor. Vamos.
Maestro Lenin, disculpe, por favor, lo podría volver a reenviar este link porque Ya. se fue mi internet y no recién volvió, por favor. Ya, listo, ahí vamos, ya, ahí está. Profesor Lenin, disculpe, hace rato no pude contestarle, porque no puedo escribir acá en la laptop, no sé cómo puedo traducir. Ya, escríbelo en el chat y yo te lo comparto, ¿ya? Escríbelo en el chat. Usted lo comparte entonces Sí, sí, se sí. escribe en el chat, ¿no, profesor? Escríbelo en el chat, Ya, ¿ya? ya, profesor, gracias. Rinta, buenas noches. Vamos chicos, vamos respondiendo por favor, vamos. Apurailla, ya van 4, ¿no? Mira, esta es una situación también, si nos damos cuenta, aquí por ejemplo, Profesor Lenin, una consulta. sí, Para escribir ahí en ese, ¿qué es lo que tengo que hacer? ya, mira, No estás viendo la puedo. pantalla, ¿verdad? ¿Estás viendo la pantalla? Sí, Ya, estoy viendo. ya, muy bien. Aquí en la pantalla, profesora, aquí hay algo interesante. ¿Ves aquí el más? Aquí ves el más. ¿Logras verlo? Ah, Ya, ahí haces clic, ¿ya? Aquí haces clic, en este más. ¿dónde está? Ay, Ajá. más. Para enviar no se puede, maestro Lenin.
A ver, miren, ¿ya? Ahí Todos, abajo, todos abajo, atentos, abajo. ¿ya? Todos atentos, por favor. ¿Cómo se hace? Mira. Todos vamos a venir en mancha, nos venimos a este más, aquí. No me sale el más, Sí, profesor. debe estar por ahí. ¿Estás con una laptop? Sí, estoy con una Sí, laptop te debe pequeña. salir, mira, por ejemplo, aquí, esto es, a ver, un ratito. Aquí, ¿ah? Todos venimos aquí. Ahí en la parte inferior, derecha está. Le estoy minimizando al más pequeño a 67%. No Mira, aparece acá el se dan más. cuenta igualito. A ver, aquí voy a ir desde el otro buscador. Mire, si se dan cuenta, igual ve. Esta pregunta es de la computadora, ¿ves? De toditos está igual. ¿Ves? Lo tengo abierto de todo. Entonces ahí debe de estar. A ver, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer clic, hacemos clic en este más, ¿ya? Hacemos clic. Justo cuando se convierte en un lapicito, ahí haces clic. Y donde dice, write your response here, ya escribes, ¿no? A ver, computadora ikiwan, imaika tapishuran kiku. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué cosas haces con tu computador? Haces diferentes actividades con tus computadoras. ¿Qué vas a decir? Aumi. ¿Eh? O también manami. ¿Está bien? O si quieres molestar al jurado, no paga ni computador, lápiz cancho, pips manami renti pa mancho. ¿Ve? Puedes hacer. Luego que haces eso, pones publicar. Aquí pones publicar y listo, se envía. ¿Ve? Aumi manami. Se envía. Así de sencillo es. Nos apuramos, por favor, porque tenemos que cerrar a las 7. Tengo otra actividad a las 7. No se puede enviar, maestro. A ver, comparte tu pantalla. Comparte tu pantalla, por favor. Yo dejo de compartir, comparte tu pantalla. Pongan el más nomás. Comparte tu pantalla. Porque para la próxima sesión ya la temática es ¿Yo un puedo poquito más. compartir, profesor, o quién está compartiendo? Aún no comparte nadie todavía. Yo comparto. Adelante, por favor. Entonces, como les mencionaba, para la sesión que viene, ya el texto va a ser un poquito más amplio. Y ahí nosotros tenemos que trabajar con audio ya, ¿ven? Mira, ahí está compartiendo su compañera. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Ya está viendo. Y pon por aquí, por el lado. ¿No te sale Febe? A ver, bájalo. Qué raro. Profesor Lenin, ¿cómo? Ay, se me borró. Ahora así lo que he escrito. Ay, Dios. ¿Qué borraste? ¿Qué borró? ¿Qué he escrito ahí? Ya tenemos 3 respuestas. Fíjense. Por ejemplo, dice, Noga computadora wanga imai katapis. Recuerden, imai katapis. Cuando dices imai katapis, eso viene a ser pregunta, no se olviden. Imaiga es pregunta. Nosotros tenemos que decir imai katapis. Rurai kunata gelgare. Lapan layakunata. ¿Qué hemos hecho aquí? ¿Qué hemos hecho? Fíjense. Cuando te dice ñoga computadora wanga, porque tú ya estás diciendo con mi computadora, ¿sí o no? Ya estás diciendo ñoga computadora wanga, computadora wanga, imaika tapis, imaika, con K, ¿ya? Como suena, imaika tapis. Esta Q solamente reemplaza la G, no se olviden. Esa Q solo reemplaza la G. Entonces, cuando tú dices, imaigatapis, no suena así, pues, ¿sí o no? Entonces, por ahí dice, imaigatapis, ruraiko, o rura, listo, rura. O sea, hago diferentes cosas con mi computadora. Gelgai lapan
layakunata sería, ¿no? Lapan, ¿ve? Lapan, eso sería yapan, yapan. Layakunata. ¿Qué cosa es layakunata? Diferentes cosas, ¿ya? Esa es variedad. Yapan, ya layakunata, gelliga. Gelliga. Por ejemplo, cuando tú dices gelligari es un quechua sureño, ¿ya? Gelligari es un quechua sureño. Entonces, cuando dices gelliga, haz referencia ya, en este caso, al quechua central. Muy bien, a ver, ¿dónde está otro más? Por aquí, ¿ya? Dice, computadora ikiwan imai katapi rurankiku, que dice por aquí, aumi gelliga wambrakunapa yachakuyninkunata, dice, ¿no? Arawi debe ser, ¿ya? Arawi kunata. Yapan, profe, en lugar de la M va con N, yapan, ¿ya? Imaika nishgantapis. Yapan imaika nishgantapis. Bien, no se olviden, yapan imaika nishgantapis. ¿Qué más? A ver, ¿qué más dice? ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Acá está. Ya, ¿qué más dice? Nishgantapis rurami, no te olvides, rurami. ¿Cómo está sonando, ve? Rurami, vocal alargada, ¿ya? Vocal alargada. ¿Ya? ¿Qué más dice? Computadora manakaptinga segaipa nakashwan, ¿ya? Imaika ruraitapis gepashwan segaipa kai digital erachu. Muy bien. En lugar de erachu, ¿cómo podríamos ponerlo? Kai hunaj kunachu. Kai punchau kunachu. Kai wata kunachu. En estos años, en la era digital. ¿Ve? Eso tenemos que poner. Acá, por ejemplo, cuando tú pones digital, ponlo como tal. ¿Cuándo vas a utilizar tú un préstamo? Vas a utilizar un préstamo siempre y cuando no utilizas ninguna palabra. Por ejemplo, ¿ya? Un ejemplo para todos. Por ejemplo, cuando yo digo cebolla, cebolla. En este caso, cebolla, ¿cómo se ha refonolizado? Civilla. Les pregunto, civilla, guacatimash, ¿se entiende? Jala un poquito a cebolla, ¿no? Civilla, guacatimash, ¿jala o no jala? Sí, te lleva, te lleva a lo que es cebolla. Pero en cambio, cuando tú dices digital, mira, digital, no tendrías por qué cambiarlo. ¿Por qué no tendrías por qué cambiarlo, estimado colega? Porque la D es irreemplazable. ¿Con qué letra lo podríamos reemplazar? No tiene su reemplazo. Por lo tanto, simplemente hay que ponerlo así, como tal, ¿ya? Como está, es un préstamo desde su lengua de origen del castellano y considerarlo como tal. No es necesario ponerlo con la Q. Siempre que nosotros vamos a refonolizar, solamente vamos a tratar de las palabras que no cambian mucho. Por ejemplo, vaca. Este es un préstamo por refonolización. Vaca. ¿De dónde viene? Miren, huaca. Huaca. Vaca, huaca, vaca, huaca. Igual, toro, turo. Entonces, en esos casos, como no se va a variar, como no se va a perder el significado, sí se podría ir en este caso refonalizando. En lo demás no se puede refonalizar. Miren, estimados colegas, este enlace no lo voy a borrar. Yo voy a pedirles amablemente que cada uno de ustedes termina de escribir y a la vez vuelva a leer lo que ha producido. Por ejemplo, cuando dice gelliga, allá en lugar de la E, no existe la E, pues existe la I. Entonces, ¿cómo deberíamos haber respondido aquí? ¿Ya? Vamos a ir cerrando aquí. Aquí, por ejemplo, hay algo interesante que ha puesto Octopus. ¿Ya? La respuesta que ha dado está muy bien. Ya, está muy bien, esto está muy bien. A ver, por aquí también, por ejemplo, Miguel también nos ha dado una respuesta muy interesante. Pero sería cuestión de ir revisando la escritura. Cuando digo aumi, aquí estoy haciendo referencia. Dos vocales distintas no deben de estar juntas. Entonces, ¿con quién reemplazo para que diga au? ¿Con quién reemplazo? A ver, Imawan, mi ticrate. Con W. Exacto. W o W, ¿ya? Para que diga, aumi.
noga computadora wanga imaykatapis rurami qillqami chay oficio ta carta ta acta kunata sesión yachakuykunatapis nishqankunata lapantami rura nikur chaytapa yachay wasiman wamrakunata yachachinapaq mana computadora kaptinga noganchi allapa nakashwan manami kamapakushwanchu ima ruraytapis. ¿Qué tal su respuesta? Interesante. Pero ¿hay debilidades o no hay debilidades en cuanto a la escritura? Lógico que lo va a ir habiendo, ¿no? Entonces cuando digo aumi, ¿ve? Ñoga, computadora wan, ¿ya? Imaika tapis, rurami, mira, rurami, segunda persona, rurami, por eso tienen que ir con la vocal alargada, porque estás haciendo referencia a ti. Gelligami, mírenme, Gelligami, primera persona, fíjese, Gelligami, Chay oficio ta, ¿ve? Tienes que poner, ¿no? Chay oficio ta, cartata, mira, cuando digo carta, no se modifica cuando yo lo pongo al quechua, cartata, ¿ve? Actata, ¿ve? Actata, modifico, no, ya está en quechua, fíjese, ¿ve? Actata, nikur, sesión, ¿cómo sería? Nikur, ¿cómo sería sesión? Yachanakunata, sesión en quechua, yachanata, yapanta, rura, vocal alargada, ¿ven? Nikur, ¿no? Nikur, ¿qué más dice? Nikur, chaita apa, yachay wasiman. Ah, pero ¿cuál sería el verbo? Nikur chaita, yachay wasiman, apa. Vocal alargada, ¿ves? Yachay wasiman, apa. Wamrakunata, ¿ves? Wamrakunata, yachachinapa. Wamrakunata, yachachinapaj. Listo, yachachinapaj. Punto seguido, ¿ya? Mana, computadora, captinga, mírenme, captinga, nuevamente, captinga, noganchik, ¿ve? Noganchik, no se olviden, noganchik, allapami, ñakashwan, manami, imatapis o ima ruraykunatapis kamapakushwanchu. Ima ruraykunatapis kamapakushwanchu. Listo, mire, ¿qué les pareció la respuesta? Interesante, ¿ve? Pero ya vamos mejorando en cuanto a la escritura. Muy bien, estimados colegas, así vamos a ir mejorando nuestro aprendizaje. Yo les sugiero que vayamos a ir practicando. Solo así vamos a mejorar, ya tanto para ir argumentando nuestras respuestas como también para ir escribiendo. La idea es esa. Si ustedes no participan argumentando, si no pueden producir un texto, van a seguir con lo mismo. Entonces yo les pido encarecidamente que sigamos escribiendo, que sigamos practicando y sobre todo practiquemos también la oralidad. Nos vamos a encontrar el día lunes ya con el criterio número 2, ¿ya? Muy bien. Chay la chona mi usharkushun la palaikiwan paki la yachakoskuna